21. Ahora que ya más o menos hemos hecho una introducción, sabemos que vamos a hablar sobre hay solución. Grábate esto hoy porque es la palabra, hay solución. Mira, Segunda de Reyes 21. Dice que cayó enfermo Ezequías en aquellos días de muerte. Dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ¿ordena el qué? ¿Ordena el qué? Tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa porque te muere, le dijo el profeta, de parte de Dios. El profeta le dijo, oye Ezequías, ¿sabes qué? Que tengo una revelación de Dios para ti, hay una profecía. Si esto fuera hoy en el siglo XXI, que a mí me dice el profeta Isaías, Abraham, hay una profecía, ¿sabes qué le diría yo? Ya está, ya viene el coche nuevo, ya viene la casa nueva, ahora es cuando entro en la buena temporada. ¿Te has dado cuenta que los predicadores siempre predican así? Viene tu temporada, ahora viene tu buena temporada, ahora veo que viene puertas abiertas, el negocio que estabas esperando, ahora veo que el coche que estabas soñando, veo que lo tienes aparcado en la puerta y veo que hasta te van a conceder un parking para que lo guardes. Son las profecías del siglo XXI, profecías que tienen que ver con el ego humano y lejos de la inspiración divina. Pero Isaías, cuando se presentó y le dijo, mira Ezequías, que tengo para ti una palabra, así dime, ¿qué me dice el Señor? Estoy deseando de escucharlo. El Señor te dice, ordena tu casa porque vas a morir. ¡Uy, qué profecía! ¿Qué pasaría si en este siglo viene un profeta y te dice, oye, ordena tu casa que te mueres? Que tienes los días contados, ordena tu casa. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el Señor a Ezequías? Te estoy dando un ultimátum. ¿Sabes que a veces Dios trabaja con nosotros con un ultimátum? No sé tú, pero yo hay a gente que le da un ultimátum. Le he dicho, le voy a dar la última oportunidad. La última. Como gaste esta bala ya, se acabó, no hay más oportunidades. Es un ultimátum. Por eso dice la Biblia que había una planta, un árbol que no daba frutos. Y dice que pasó el señor de la viña por allí y dijo, mira, vamos a cortar este árbol porque está ocupando terreno y no trae ningún fruto. Lo voy a cortar, pero el jardinero que estaba allí, ¿sabes qué dijo? Espérate, señor, no cortes todavía el árbol, vamos a darle un año más a ver si da frutos. ¿Sabes qué le estaba dando a aquel árbol? Un ultimátum. Y es que hay veces que Dios nos da un ultimátum, porque ya nos ha dicho las cosas de tantas maneras. Nos lo ha dicho el Señor en griego, en hebreo, en chino, en gitano. Nos lo ha dicho el Señor de todas las maneras y no lo entendemos. ¿Qué hace el Señor? Nos da un ultimátum. Ya tiene que venir y decirnos, ordena tu casa porque te mueres. Mira qué palabra le dio el Señor, ordena tu casa porque te vas a morir. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared, verso 2, y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías, dice el verso 4, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor diciendo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, he oído el qué, tu oración. ¿Y qué he visto? ¿Has visto que eso es bíblico? Cuando el predicador te dice, así te dice el Señor, he visto tus lágrimas. ¿Has visto que es bíblico? Dice, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, dice, al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré a tus días, ¿cuántos? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Nota que el profeta viene con un mensaje, ordena tu casa porque te vas a morir. Pero dice la Biblia que mientras está Isaías yéndose por la puerta, ¿qué hace Ezequías? Orar. Puso su rostro contra la pared, dice, lloró con gran lloro y oró al Señor. Y cuando comenzó a orar, ¿qué hizo la oración de Ezequías? ¿Subir a dónde? Al trono de Dios. Dice Apocalipsis que las oraciones llegan en copas fragantes al trono de Dios. Y cuando llegó aquella oración al trono del Señor, ¿qué le dijo el Señor a Isaías? Mira, vamos a cambiar el diagnóstico. Has entrado y le has dicho que ordene su casa porque si no se muere. Pero ahora entra y dile que le he añadido ¿cuántos años? 15 años. Es decir, que Ezequías tenía un problema grave, ¿sí o no? Yo no sé tú, pero si a mí yo hoy voy al médico y me dicen, mira, prepara las cosas porque te queda poca vida, vas a morir. Para mí es un problema grave, ¿o no? Vas al médico y te dice el médico, hay una enfermedad, un diagnóstico y no hay solución, vas a morir, ¿es un problema? ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros ahí? Llorar.
o llorar acompañado de clamor y orar al Señor. Dice la Biblia que Ezequías oró, dice, y no había salido Isaías del patio cuando se dio la vuelta y le dijo, te dice el Señor, te voy a añadir 15 años más. Es decir, que fue más rápido Ezequías orando que Isaías saliendo de la casa de Ezequías. Y es que una de las cosas que solucionan los problemas más gordos en el creyente es, ¿el qué? Orar. Gloria a Dios, orar. Has llegado un poquito ahí retardado, pero orar. Orar es una de las soluciones, que te mueres, que ya no hay solución para ti. Ordena todo, ordena tu casa, le estaba diciendo, prepara todo para el velatorio porque te vas a morir. Pero dice que tan rápido como se enteró del diagnóstico, comenzó a orar y la oración fue tan rápida que a Isaías no le dio tiempo a salir cuando tuvo que cambiar el diagnóstico. ¿Sabes por qué? Porque las oraciones sinceras, cuando hay un clamor sincero, hace que se cambien los diagnósticos. Ay, pastor, me han dicho que me voy a morir, ora. Pastor, que es que me ha dicho él que, mira, tengo problemas en el matrimonio, me ha dicho ella que como esto siga así, se va a cortar la relación. No llores, ora. Mira, pastor, es que los hijos no sé qué hacer con ellos, son rebeldes. No llores, ora al Señor, porque la oración es poderosa. Por lo tanto, una de las herramientas que tenemos para solucionar es orar, es hablar con el Señor. ¿Sabes que Dios ha destinado cosas para nosotros que no van a llegar a nuestras manos a menos que oremos? Porque una cosa es la voluntad decretiva de Dios y otra cosa es la voluntad asociativa de Dios. A ver, pastor, ¿esto cómo es? La voluntad decretiva de Dios es que Dios ha destinado que lleguen cosas a tus manos, ores tú o no. Por ejemplo, Rocío, el José te iba a llegar a tu vida, oraras tú o no. Ahí lo tienes. Pero, por ejemplo, hay casos donde hay un matrimonio que quizá no pueden tener bebés y el Señor le quiere conceder un bebé. ¿Y qué tiene que hacer el matrimonio? Orar, porque es la voluntad asociativa. Y aunque Dios lo pudiera hacer, aunque el hombre o la mujer orara o no, Dios ha destinado que sea a través de la oración que se cumplan ciertas cosas que tienen que llegar a tus manos. Por lo tanto, ¿sabes qué tenemos que hacer para solucionar muchos problemas? Orar. Por eso dice un gran teólogo, la oración es como la Cenicienta. Dice, nadie la quiere, pero es que es la única que te mantiene limpio. Ese arte de orar que hemos dejado como algo obsoleto, donde algunos dicen que ya ni hace tanta falta orar tanto, yo me tengo que levantar contra todo eso, porque yo digo que la oración es algo poderoso. Cuando experimentas el nivel de oración, intercesión, te vas a dar cuenta cómo se abren los cielos en la oración. No, pastor, no me cuentes historias raras, porque eso seguro que la has leído en un libro de Harry Potter. No, dice la Biblia, y mientras Jesús oró, dice, se abrieron los cielos. ¿Sabes por qué? Porque la oración es una llave que mantiene los cielos abiertos. ¿Sabes por qué se cierran muchas veces los cielos para muchos cristianos? Porque dejaron la oración aparcada en un sitio lleno de polvo y ya no tienen ese vehículo para conducirse delante del trono de Dios. Pero yo en esta tarde te tengo que incentivar con algo sencillo pero poderoso. Ora. Mira al que tienes al lado y dile, hay que orar. Ordena tu casa porque te mueres, pero menos mal que él oró rápido. Por lo tanto, la reacción natural de un hombre o una mujer de Dios ante un problema es orar, no lamentarse. Hay veces que nos nublamos delante del problema que no vemos la solución. ¿Te ha pasado alguna vez? Te voy a contar una anécdota de esas mías. Mira, hace ya algunos años, los dos grandes eran pequeños, íbamos para la playa una vez. Y yo me acuerdo que llevaba esa nevera que echan ahí las mujeres, no sé qué echarán. Yo cuando cogí esa nevera así digo, ¿cómo pesa esto? Digo, ¿a quién ha matado la pastora? Yo pensaba que iba alguien ahí a trocitos en esa nevera porque pesaba, que eso no era normal. Iba con las sombrillas aquí en el hombro, iba con el flotador del niño ese del patito como en las películas aquí metido. Y cuando ya no tenía nada más, estaba ocupado todo el cuerpo, en la punta del dedo aquí llevaba las llaves de mi coche así. Y nos metimos en el ascensor. ¿Y sabes qué pasó? Que se me cayó las llaves del dedo y cuando fui a cogerlas, como soy un poco torpe, le di otro golpe y la metí por el hueco del ascensor. ¿Y cómo reaccionó el pastor? Orando. El pastor se puso a hablar en lenguas, intercediendo y bajó la gloria de Dios. No
Me tiré de rodillas con toda la frustración del calor de agosto, con el patito aquí amarillo, con las sombrillas, con la nevera esa que pesaba 150 kilos. Y mi reacción, ¿sabes cuál fue? Tirarme de rodillas y decir, ¡no! Así, eso es lo que dije. Y la pastora me dijo, levántate que te están viendo tus hijos, me dijo ella. ¿Sabes cuál era la solución? Llamé al telefonito que había ahí, llamé, me atendieron y en 2 minutos vino un hombre con una moto, que es el que se encarga del mantenimiento del ascensor, bajó y me dijo, toma tu llave. Y yo me quedé, gracias. ¿Por qué? Porque nosotros, hay a veces que el instinto humano nos lleva a reaccionar dejando a Dios en lo último. Dejamos a Dios como la última opción. El otro día hablábamos de esto. Me compro unos billetes de avión, hago el viaje, me cambio, me mudo a otro país a vivir y cuando ya estoy mudado en otro país viviendo, ahora le pregunto al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo venga a vivir aquí? Y te dice Dios, hijo, has comprado los billetes de avión, te has ido a vivir a otro sitio, te has comprado una casa, lo tienes todo. ¿Qué más te da a ti si es mi voluntad o no, si ya lo has hecho? Por eso Dios no puede ser la última opción, Dios tiene que ser la primera opción de todo. ¿Por qué? Porque el mayor solucionador de problemas no es otro, es nuestro Dios que está en el trono, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que puede solucionar todos nuestros problemas. Por lo tanto, la reacción natural de un hombre de Dios no tiene que ser como el pastor ahí cuando perdió la llave, sino que uno tiene que orar, ¿sí o no? ¿Cuántos les ha pasado algún problema de esos? ¿Y han reaccionado así como yo? ¿Solo yo? Gloria a Dios, no estoy solo en este barco. Mira, Segunda de Reyes 4:38. Segunda de Reyes 4:38. Dice Eliseo, volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como una parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje. Dice, pues no sabía lo que era. O sea, el cocinero se puso a cocinar sin antes probarlo. Y todo cocinero que va a ofrecer un plato, primero, ¿qué tiene que hacer? Eso lo digo por mí como predicador y por los futuros predicadores que van a salir de aquí. No le podemos dar a la gente un plato que primero no hemos probado nosotros. Y dice el verso 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando estaban comiendo aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Y dice el verso 41, él entonces dijo, traer harina, la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ahora el problema era otro, ya no era Ezequías que se iba a morir. Ahora el problema era que había una olla de potaje, había hambre, pero aquella olla de potaje no se podía comer. No se podía comer porque habían echado algo que ni sabían lo que habían echado. Y cuando los profetas, la compañía de profetas probó la olla, dijo, varón de Dios, en esta olla hay muerte, no hay quien se coma esta olla, no se puede comer. En esta olla hay veneno, esto no es comestible. Había un problema grande y dice la Biblia que Eliseo, sacando un poquito de harina, lo esparció en la olla. ¿Y qué hizo con la olla? La arregló. ¿Arregló la olla, sí o no? ¿Echando el qué? Harina. O sea que ante los problemas de la vida, porque nuestro problema a lo mejor no es una olla de potaje, o a lo mejor sí, hay por ahí algunos locos que pueden tener un problema con una olla de potaje, pero hay problemas que a nosotros también nos pasa como estos. Lo primero que decimos es, aquí hay muerte en esta olla no hay quien se la coma, esta olla no sirve para nada, esta olla mejor tirarla. Pero luego está la reacción del hombre de Dios, de Eliseo, que dijo, tranquilos, no vamos a tirar la olla, no vamos a despreciar la olla, sino que vamos a traer un poquito de harina, la echamos en la olla y ¿qué? Y arreglamos el problema. ¿Sabes que hay gente que son expertos diagnosticando problemas? Esta olla está llena de muerte. Son unos fenómenos. Mira, había uno que, ¿sabes cómo le puse yo un mote? Que Dios me perdone, pero le puse un mote que le llamé el enterrador. Y ya cuando le veo le digo, mira, ahí va el enterrador. ¿Sabes por qué? Porque para él todo el mundo estaba muerto.
Ese matrimonio está muerto, no dura más de un mes. El otro es muerto, el otro predicador está muerto, esa iglesia está muerta, ese ministerio está muerto. Entonces yo le dije, este es el enterrador. Era como los profetas cuando dijeron, aquí hay muerte en esta olla. Y es que hay gente que es experta trayendo diagnósticos malos, desfavorables, gente experta sacando defectos. Volvemos a lo mismo, es como cuando un matrimonio no puede tener bebés. Siempre está la señora de turno que pregunta, ay, ¿y no tenéis bebés? ¿Y por qué? ¿No te estás dando cuenta que hay que ser más prudente, que no hace falta que diagnostiques ningún problema, que las criaturas lo llevan de esa manera así y ya se sabe? ¿Quién te manda a ti a preguntar sin prudencia para decir en esta olla hay muerte? O para tomar a un hombre o una mujer y decir, no, este ya está muerto, esta olla ya no vale, vamos a tirarlo. ¿Sabes que hay gente que hace eso con los hombres de Dios y con las mujeres de Dios? A la primera de cambios que en la olla entra un poquito de veneno, ¿sabes qué hacen? Lo desprecian. Este hombre ya no sirve. ¿Por qué? Por su pasado. No sirve porque cayó, metió la pata. No sirve ¿por qué? Porque ha resbalado. No sirve ¿por qué? Porque en su tiempo adulteró. No sirve ¿por qué? Porque en su tiempo hizo esto otro. ¿Y qué hacen? De alguna manera dicen, como hay un poquito de veneno en la olla, hay que tirar la olla entera. Pero ¿sabes qué hacen los hombres que son solucionadores de problemas? Hacen como hizo Eliseo, traer un poquito de harina. ¿Y qué es la harina? La harina es la palabra del Señor, y cuando esparció la harina, la olla se arregló. Por lo tanto, necesitamos una generación que no diagnostique tanto los problemas, sino que traigan ¿el qué? La solución. Por eso Cristo, cuando se presentó, el ángel de Jehová, que es una cristofanía, cuando se presentó delante de la mujer del padre de Sansón, antes que Sansón naciera, la madre, dice la Biblia que era estéril, la mujer de Manoa. ¿Y sabes qué le dijo el ángel de Jehová? Le miró a la cara a aquella mujer y le dijo, mujer, eres estéril. Y yo siempre leyendo ese texto digo, hay que ver nuestro Señor que no le tiembla el pulso en mirar a los ojos a una mujer estéril y decirle, este es tu problema. Yo la verdad me hubiera ahorrado decirle eso a aquella mujer. Pero ¿sabes por qué el Señor no se ahorró decirle a aquella mujer a los ojos que era estéril? Porque un versículo en adelante, ¿sabes qué le dijo? Pero tranquila, porque vas a concebir un niño, porque yo no solo estoy para diagnosticarte el problema, eres estéril, no, sino que también te traigo la solución, vas a dar a luz un niño. Por lo tanto, si tienes la solución, habla. Pero si vas a hablar solo para decir como los profetas, aquí en esta olla hay muerte y esto hay que tirarlo porque no sirve, es mejor ahorrarse las palabras. Por lo tanto, necesitamos una generación que solucione problemas. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a que cuando llegue una mala temporada económica en la casa no se diga, es que esto es de muerte, es un infierno la casa, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, sino que diga, tranquilo, que vamos a esparcir un poquito de harina, de palabra sobre la olla y vamos a arreglar esta olla. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que comieron los profetas de aquella olla y mucha gente de aquella ciudad y sobró. Al final aquella olla fue una bendición para todos. Lo único que había caído en las manos equivocadas, en unos profetas que solo sabían diagnosticar el problema, pero cuando cayó en las manos del hombre de Dios, que era Eliseo, Eliseo tenía una visión ¿de qué? De restauración. Por eso no creo en los hombres y en las mujeres que le ponen un cartel a la gente y le dicen, este ya no sirve, ya no vale, con este ya no contamos. ¿Por qué? Porque hay veneno y lo que hizo en el pasado y de esta olla ya no se puede comer. Yo creo en los hombres que son como Eliseo, que dicen, tranquilos, vamos a restaurarle, vamos a levantarle, porque a través de este que hoy tú dices que tiene veneno, mañana va a dar de comer a otros. Yo creo en un Dios de restauración. Yo no sé tú, pero creo en un Dios de levantamiento. No creo en un Dios que pone etiquetas a la gente y las excluye y les dice, ya no vales, ya no eres, ya no tienes. Por eso dice la Biblia que mientras todos hacían culto en la sinagoga, Cristo salió de aquella sinagoga directo a Samaria a predicarle a una mujer que quizá dentro de los cultos de los religiosos las puertas estaban cerradas y quizá había un cartel con la cara de la samaritana diciendo, aquí no entran samaritanas. ¿Y sabes qué hace el Señor? Se levanta de la reunión religiosa y se va a Samaria a predicar el mensaje diciendo, esta es una olla que quizá
vida delante de los hombres no sirve, hay veneno, no vale, ya no tiene propósito, pero para mis ojos va a ser un evangelista en potencia que va a predicar a toda una Samaria y se van a convertir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios no da a nadie por perdido. Por lo tanto, si yo tengo que tener la visión de Él, yo no puedo dar a nadie por perdido. Yo creo que todos tienen solución, ¿sí o no? Incluso esta olla también tenía solución. Así que cuando te haga por ahí tu marido o tu mujer esa olla de comida, no digas, aquí hay muerte. Intenta arreglar la olla. Y no hablamos de comida, estamos hablando de otras cosas. A veces por un fuego pequeñito se hace un gran fuego, porque ninguna de las dos partes llegan a caer en decir, no, esta olla hay que arreglarla con un poquito de harina, de palabras, ¿sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo, por favor? Gloria a Dios. Mira, vamos a Primera de Reyes 3:16. Déjame daros algunos pasajes más sobre problemas y soluciones. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer, dice, morábamos en una misma casa y yo di a luz, estando con ella en la casa, y aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo, que estaba junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Es terrible. Había 2 mujeres durmiendo en la misma casa, y una madre asfixió al suyo. Yo no sé si la madre estaba muy fuerte, el caso es que asfixió al niño. No dejaba espacio para los niños y lo asfixió. ¿Sabes que espiritualmente hay gente que quiere ocupar tanto que asfixia a los niños? Dice que esta mujer asfixió al niño. Dice la Biblia que el que nace de nuevo es un niño en Cristo, ¿sí o no? Por lo tanto, a los niños nuevos en Cristo, ¿qué? No hay que asfixiarlos. Hay que dejarles espacio. Que hay gente que quiere hacer todo, sacar el córner y rematar ellos mismos. Quieren hacerlo todo, hay que dejar espacio para los niños, para no asfixiarlos, ¿sí o no? Dice el verso 19, y una noche el hijo de esta mujer murió, porque se acostó sobre él, verso 21, dice, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Es decir, que esta madre fuerte, asfixió al niño y cuando vio que su hijo estaba muerto, se lo cambió a la madre que tenía el hijo vivo. Escúchame, vaya soluciones, impresionante. Se le muere su niño y dice, bueno, como el mío está muerto, cojo el niño de él que está vivo. Una solución terrible. Dice, entonces la otra mujer dijo, verso 22, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Entonces el rey, verso 23, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, mi hijo es el que vive. Verso 24, se estaban pasando el muerto del uno al otro. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. ¿Este rey sabes quién es? ¿Quién es? Salomón. ¿Y qué le había pedido Salomón al Señor en Gabaón? Sabiduría. Se le apareció el Señor en Gabaón a Salomón y le dijo, Salomón, venga, dime qué quieres que te lo concedo, como una especie de genio de la lámpara. Tienes un deseo. ¿Qué quieres que se cumpla en tu vida? Y dijo Salomón, dame sabiduría para gobernar al pueblo. Y le dijo el Señor, por cuanto has pedido sabiduría y no riquezas, también te voy a añadir ¿el qué? Riqueza, justamente. ¿Por qué has pedido sabiduría? Porque el necio pide riquezas y la gasta. El inteligente pide sabiduría y la sabiduría crea riquezas. O sea que por añadidura le dio riqueza, pero ante todo le dio sabiduría. Y dijo Salomón, tráeme una espada, y trajeron al rey una espada. Dice el verso 25. Enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo. Tremendo. Y dad la mitad una y la mitad otra. Entonces la mujer de quien era del hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, verso 26, se le conmovieron por su hijo.
Y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, no, no, ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Ahora había un problema, claro, había un problema grande. Había un problema que había dos mujeres discutiendo sobre de quién era el niño muerto y vivo. Al punto que lo llevan al rey Salomón. Y en el primer juicio que tiene Salomón como rey se le presentan dos mujeres diciendo, mi hijo es el vivo, el suyo es el muerto, y viceversa, se echaban unos a otros la bola. ¿Qué dijo Salomón? Traer el ¿qué? La espada, y vamos a partir al niño. Efesios dice que la palabra es espada. Ah, o sea que hay otro solucionador de problemas para nosotros, y es la espada. Por lo tanto, tenemos para solucionar, tenemos la oración. Pero ahora dice la Biblia que, sacando la espada, y dijo, partir al niño y la mitad para cada uno. Pero la madre verdadera se le conmovieron las entrañas y dijo, no, dáselo completo a ella, no matéis al niño, ella es la verdadera. Y Salomón dijo, ciertamente, esta es la madre verdadera. ¿Sabes qué hizo la espada? Sacar la verdad a la luz y arreglar el problema. Y es que hay problemas en nuestra vida que solo lo va a arreglar ¿el qué? La espada, la palabra. Por lo tanto, si ante los problemas tenemos que reaccionar orando, ante los problemas tenemos que reaccionar meditando ¿en qué? En la palabra del Señor. Por eso no se pueden solucionar muchos problemas con la Biblia cerrada. Tengo un primo que él dice siempre, hay cristianos que tienen una Biblia, la tienen en su cajón llena de polvo, al punto que se puede escribir condenación en las tapas de la Biblia. Porque tienen la Biblia solo como amuleto, tienen la palabra de Dios como si fuera un amuleto, tienen la palabra de Dios en el cajón llenándose de polvo. ¿Y sabes que una Biblia en el cajón llenándose de polvo revela un corazón lleno de suciedad? A medida que nosotros abrimos la Biblia, se abre la mente. El libro de Dios es todo lo que tenemos, es todo lo que necesitamos. Y el libro de Dios, ¿sabes lo que es? Es un solucionador de problemas también. Hay problemas en la vida que no sabemos cómo salir, ¿y sabes dónde está la respuesta? Está en el libro, está en la Biblia. Por eso Salomón dijo, traer la espada, porque la espada va a arreglar este asunto. Hay asuntos espirituales que se van a arreglar cuando comencemos a sacar ¿el qué? La espada del Espíritu. Por lo tanto, tenemos un solucionador de problemas que lo tenemos a la altura de abrirlo y ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En la Biblia está escrito la salida para todos los laberintos, para todos los desiertos, para todas las malas temporadas, para todas las malas rachas. Por lo tanto, tú tienes un solucionador que se llama palabra de Dios y la tienes en tus manos. Tú sabes que por la Biblia hubo hombres que fueron a la muerte, fueron quemados como antorchas junto al camino, y otros fueron echados en el circo romano solo a causa de tener una porción de las Escrituras. Es decir, que los mataban por leer la Biblia, a nosotros nos tienen que matar para leerla. Tenemos la palabra de Dios, como ya te digo, como algo que está ahí obsoleto, algo antiguo, algo que de vez en cuando echamos mano y leemos al azar. Pero la Biblia es un libro para meditar, dice la Biblia, la propia Biblia, tenemos que meditar en él de día y de noche. La palabra de Dios es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Cuando tenemos frío, la palabra de Dios es fuego y es calor para nosotros. Cuando estamos secos, la palabra de Dios es lluvia. Cuando tenemos el corazón endurecido, la palabra de Dios en Jeremías dice que es un martillo que quebranta la piedra. Todo lo que tenemos se llama palabra del Señor. Por ella murieron muchos, los primeros cristianos mártires, que fueron muertos a filo de espada. ¿Solo por qué? Por guardar un trozo de la palabra del Señor. Por lo tanto, tú aquí tienes muchas soluciones a muchos problemas que no sabes cómo resolver. Solo hay que sacar ¿el qué? La espada. ¿Tú sabes que la Biblia es la guía que tenemos el cristiano para todo? Si quieres ser un buen padre, está escrito en la Biblia cómo ser un buen padre. Si quieres ser un buen hijo, está escrito en la Biblia cómo ser un buen hijo. El que quiera ser un diácono dentro de la iglesia, está escrito los requisitos en la palabra. El que anhela obispado, está escrito en la palabra los requisitos. Por eso la espada es un solucionador de problemas. ¿Cuántos dicen amén por eso, por favor? Hay que sacar la espada, ¿sí o no? Pero no para matar a nadie, por favor. Sino la espada, ¿para qué? Para dar vida. La Biblia es la única espada en toda la tierra que al apuñalar a alguien no lo mata, le da vida.
Esa es la palabra del Señor, ¿sí o no? Mira, Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? ¿Cómo estaban? Amargas. Es que de un amargado no se puede beber nada. Los amargados no dan de beber a nadie. Dice, por eso le pusieron el nombre ¿de qué? De Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Déjame decirte esto que no lo puedo pasar por alto. ¿Sabes de dónde venía el pueblo de Israel? Venía de abrir el Mar Rojo. Un capítulo anterior te vas a encontrar cómo Dios a través de Moisés abrió el Mar Rojo y pasaron los hijos de Israel toda aquella noche como viendo como una especie de acuarium, viendo toda clase de tiburones, de peces, andando los niños por ahí por el medio. Vieron cómo luego se juntaron las aguas, se reunieron y sepultaron a todo el ejército de Faraón. Menudo milagro, ¿no? Impresionante. Vieron cómo se partió el mar en 2 y anduvieron por aquella tierra seca hasta llegar al otro lado, pero llegando al otro lado se encontraron en las aguas de Mara. Y al beber las aguas de Mara y ver que estaban amargas, ¿qué hizo el pueblo? ¿Murmurar contra quién? Contra Moisés. O sea que primero Moisés les abre el mar y entran todos por ahí como por tierra seca. Ahora se encuentran ante un problema y un conflicto y ya comienzan a murmurar ¿contra quién? Contra aquel que les ha abierto el mar. ¿Sabes qué? Que no puedes vivir de la opinión de la gente. Porque hoy les abres el Mar Rojo y mañana están murmurando contra ti. Hoy haces que el mar se abra para que pasen ellos con toda su familia entera por tierra seca. Hacen que el agua se reúna y sepulte a todos los ejércitos. Pero mañana ya están murmurando en contra de ti. Porque no hay que poner la opinión en lo que diga la gente. No tenemos que vivir de lo que dice la gente. ¿Sabes de lo que tenemos que vivir? De lo que dice Dios de nosotros. Por eso, que los halagos no te envanezcan. Que las críticas no te hundan. Delante de los halagos y delante de las críticas, ¿sabes cómo te tienes que mantener? Igual. Ay, me han dicho que soy el mejor en mi trabajo. No te lo creas mucho. Ay, me han dicho que yo apunto maneras, que yo... No te lo creas mucho. Mira que han dicho de mí esto y otro. Han dicho que soy una mala persona. Han dicho... No te lo creas tampoco. Ante las críticas y los halagos, tú te tienes que mantener igual. ¿Sabes por qué? Porque cuando Satanás no puede contigo a base de críticas y falsos testimonios, ¿sabes cuál es el plan B de Satanás? Decirte que eres el mejor y elevarte. Cuando Satanás no puede aplastarte, te eleva. Por eso dice la Biblia que mientras iba Pablo a la oración, apareció una muchacha con espíritu de adivinación y ¿qué le dijo? Varones del Dios Altísimo. ¿Le estaba diciendo una mentira? No, pero Pablo, él estaba igual ante las críticas y los halagos. Por eso le dijo en el nombre de Jesús, a ti te digo fuera de ese cuerpo, espíritu inmundo. Es decir, que Pablo no aceptaba halagos ¿de quién? Del enemigo, de Satanás. Por eso, ante las críticas y los halagos, tú te tienes que mantener completamente igual. No te puede hundir la opinión de la gente y tampoco te puede hundir la exaltación que viene por parte del enemigo. Porque cuando el enemigo no te puede sepultar, te va a dar una nube y te va a decir, vuela, vuela alto. Así la caída luego es más dolorosa. Por eso no podemos poner la opinión de la gente, no podemos poner nuestra vida en la opinión de la gente. Dice que el pueblo murmuró en contra de Moisés. ¿Qué hemos de beber? Y dice el verso 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró ¿el qué? Un árbol. ¿Y qué hizo con el árbol? Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ah, o sea que ahora el problema era un agua que estaba amarga, ese era el problema. Nadie podía beber. ¿Y qué solución había ahí entonces? ¿Cortar el qué? Un árbol y echarlo en las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Se endulzaron. O sea que otro solucionador de problemas es el sacrificio. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse para endulzar las aguas? ¿Sabes que a veces las aguas se ponen amargas? Las aguas en la casa, en el hogar se ponen amargas. En la familia, en el matrimonio, en los hijos, se ponen amargas. Pero hay una solución.
hay uno que se tiene que sacrificar. Entonces, o bien estás en el bando de los que dicen estas aguas son amargas y no se pueden beber, o estás en el bando de los de Moisés, que dijo, Señor, vamos a buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Cortar el árbol, echarlo en las aguas y las aguas se van a endulzar. ¿Sabes que tú eres el árbol que tendrás que ser talado y cortado para endulzar las aguas de muchos amargados? ¿Sabes que hay gente que necesita la dulzura de su palabra a través de tus labios, que tú les prediques el Evangelio? ¿Sabes que hay gente que necesita de tu intercesión, de tu oración? ¿Y eso qué es, pastor? Eso es cortarse como ese árbol y ser echado en las aguas. Por eso el que pone las manos en este reino, en este arado para servirle, tiene que saber una cosa, se tiene que sacrificar. ¿Para qué? Para que los demás puedan beber de esas aguas, porque si no, ¿sabes cuál es el problema? Que se muere el pueblo de sed. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se quiera sacrificar, pero Dios quiera que se levanten en este tiempo muchos árboles como este, que no les importe ser talados y sacrificados con un propósito: endulzar las aguas. Y es que muchas veces, mira, hay que perder muchas veces para endulzar las aguas en la casa. Cuando la casa se pone difícil, el hogar, la familia, las cosas en el trabajo, hay uno que al final, uno siempre tiene que agachar la cabeza. ¿Para qué? Para endulzar las aguas. Porque si nos mantenemos siempre todos en el mismo estado, las aguas siempre van a seguir amargas y al final hay un problema, nos vamos a morir de sed. Pero ¿cuántos en esta tarde van a ser como ese árbol? Que van a decir, mira, yo sé que es doloroso, pero me sacrifico yo, me talo yo, echarme a mí al agua, que soy yo el que quiere endulzar las aguas. ¿Para qué? Para dar de beber a otros. Y es que sin sacrificio no hay dulzura. Sin sacrificio no vas a poder dar de beber a otros. Por eso muchas de las veces Dios te va a poner en situaciones donde tendrás que tocar el arpa a un rey loco como Saúl. ¿Sabes qué hacía Saúl? Saúl decía, traerme a ese muchacho que me toque el arpa, y cuando tocaba el arpa se endulzaba con aquellas notas del rey David, pero dice la Biblia que de momento tomaba la lanza y se la quería tirar para clavarlo en la pared. Es que a David no le quedaba de otra que seguir tocando y esquivando lanzas. Así muchas veces te va a pasar en esta tierra. Vas a tener que seguir tocando el arpa y esas lanzas no las puedes devolver. ¿Por qué? Porque hay que endulzar la vida de muchos amargados. ¿Y por qué yo? Porque el Señor te ha elegido a ti, y da gracias de todos los Saúles que Dios permite en tu vida para pulir tu carácter. ¿Para qué? Para saber que he sido llamado a ser un solucionador de problemas, que voy a seguir tocando el arpa aunque todo alrededor se esté cayendo. ¿Tú has visto la película del Titanic? Yo creo que algunos románticos la han visto. ¿Has visto cuando el barco se está hundiendo y todo es un desastre y hay madres llorando, niños perdidos, hombres que están desconsolados, van a morir? Pero en la película hay algo que me llama la atención de una manera terrible, y es que hay un grupo de 7 o 8 hombres tocando el violín con sus smoking, con sus trajes, sin despeinarse. Y yo digo, ¿cómo puede ser que todo es un caos en el barco, pero hay 7 o 8 que siguen tocando el violín como si nada pasara? Y ahí me habló el Señor, porque Dios habla hasta con una película, y me dijo el Señor, ¿sabes qué? Que así tenéis que ser vosotros, aunque en el barco todo sea amargura, una ruina, aunque todo alrededor se esté cayendo, tú tienes que seguir tocando el arpa como si nada pasara, porque tú eres un elegido, un escogido, y tú tienes que permanecer de pie, te tienes que sacrificar. Eres tú el árbol que tiene que endulzar las aguas para que otros tengan que beber. Yo no sé si tú estás de acuerdo en esta tarde, pero yo creo que en esta tarde hay que tomar decisiones. No podemos estar del lado de los que se quejan de todo. Ay, es que hace frío, y con el frío, es que hace calor, con el calor, es que ahora la economía, es que ahora el otro, es que ahora la suegra, es que ahora el coche que se me ha roto. No, hay que cambiarse de bando, hay que pasar al bando de aquellos que dicen, tranquilo, hay un problema, no te preocupes, vamos a orar. Hay un problema, no te preocupes, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hay un problema, no te preocupes, yo me voy a sacrificar y vamos a endulzar estas aguas y vas a ver cómo se puede beber. Necesitamos gente de soluciones, por favor, no trayendo siempre diagnósticos malos, ¿sí o no? ¿Cuántos están dispuestos? Gloria a Dios. Mira, Segunda de Reyes 6.1, ya estamos finalizando. Segunda de Reyes 6.1, acompáñame porfa, Éjar ahí al piano. Segunda de Reyes 6.1. Dice, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán,
Dice, y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, «¡Ah, Señor mío, era prestado!». Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro, es un milagro, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Nota que había un hombre talando un árbol, y dice la Biblia que mientras estaba talando el árbol, se le fue el filo del palo, el hierro, y se le cayó al agua, al fondo del agua. Y dice que él comenzó a lamentarse diciendo, «Ah, Señor mío, era prestada». Le estaba diciendo, «¿Qué le voy a decir yo ahora al dueño que he perdido su hacha?». ¿Y qué le dijo Eliseo? «Muéstrame el lugar donde cayó». Es decir, que ante los problemas, otra de las cosas que hay claves para solucionarlos es mostrarle al Señor el lugar donde hemos caído. «Señor mío, era prestada el hacha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problema más gordo?». Llega el hombre de Dios, Eliseo, y le dice, «Muéstrame dónde cayó el hacha». Y es que hay problemas que no se van a solucionar a menos que le digamos al Señor dónde está el problema. Pero pastor, si el Señor sabe ya dónde está el problema. El Señor sabe que el problema es mi mal genio, es mi carácter. Sabe el Señor que mi problema son esas pasiones desordenadas, ese vicio, ese pecado. Sabe el Señor que mi problema es es quizá mi hogar, es con mi matrimonio, que llevo una mala racha. Sabe el Señor que Él lo sabe, claro que lo sabe el Señor. Pero ¿sabes qué quiere el Señor? Que lo confesemos, porque en la confesión hay liberación. Cuando cayó el hombre, Dios se paseó por el huerto del Edén y le dijo, «Adán, ¿dónde estás tú?». Y yo cada vez que leía eso rompía toda mi teología. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué Dios pregunta al hombre dónde está? Pues no predicamos a un Dios omnipresente que tiene la capacidad de estar en todos los sitios a la misma vez. No predicamos a un Dios omnisciente que tiene la capacidad de saberlo todo sin hacer preguntas. Dios no va a Google, Dios no tiene consejeros, Dios no necesita respuestas. ¿Por qué le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y ahí me enseñó el Señor algo, y es que cuando Él pregunta, es una pregunta que no requiere respuesta, es una pregunta que viene a desarmar al hombre. Es decir, que lo que esperaba de Adán era una confesión. ¿Qué te crees? ¿Que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sabía en qué árbol estaba escondido, y sabía por qué estaba escondido, y sabía qué era lo que le avergonzaba, y sabía todo el desastre que había pasado a causa de la serpiente. Dios lo sabía de antemano en su presciencia, pero aun sabiéndolo Dios, ¿sabes qué esperaba Dios de Adán? Esperaba escucharlo de sus propios labios. Yo no sé qué problema tienes tú aquí esta tarde, yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, pero ¿sabes qué? Que Dios está esperando que tú lo confieses. Yo no sé quizá qué hay en tu mente, en tu corazón, y dices, no, si Dios ya sabe mi corazón. Claro que lo sabe, pero está esperando el Señor algo, a que lo confieses, porque en la confesión hay liberación. Por eso dijo el profeta, dime el lugar donde cayó. Si me dices dónde ha caído el hacha, yo te lo voy a recuperar. Por eso en esta noche yo te digo a ti, si tú le dices al Señor, Señor, yo delante de ti estoy desnudo y no me puedo esconder, y delante de ti no sirven los disfraces, pero en este lugar es donde he caído, esto es de donde yo cojeo, es mi mal carácter, es esta pasión desordenada, este vicio, son mis malas palabras, mis malos pensamientos. Señor, este es el lugar donde yo he caído. ¿Sabes qué hace Dios? Dice Dios, no te preocupes, que lo vamos a recuperar, te vamos a restaurar y te vamos a levantar. Pero escucha, dice la Biblia que Eliseo tomó un palo y lo echó al agua, y al echar aquel palo al agua flotó el hierro. Y es que hay cosas que para recuperarlas tenemos que tirar nosotros algunas cosas. Hasta que no se tiró el palo, no se recuperó el hierro. Hay gente que quiere recuperar cosas sin tirar algunas, y hasta que no tiremos ciertas cosas en nuestra vida, no vamos a recuperar aquellos que hemos perdido. Yo quiero recuperar mi casa, pero tienes que tirar el orgullo. Yo quiero recuperar a mi hermano, pero tienes que tirar la falta de perdón. Yo quiero recuperar a mi esposa, a mi esposo, pero tienes que tirar los celos. Hasta que no se tira el palo, no se recoge el hierro. Hay cosas que no vas a recuperar a menos que te desprendas de otras. Por eso en esta tarde
Yo te digo que eres recuperable para el Señor, que hay cosas que van a venir a tus manos, pero hay cosas que tienes que perder para ganar otras. Por lo tanto, yo no sé qué problema tienes, por dónde estás pasando, pero dile al Señor: aquí he caído, Señor, y lo que está impidiendo que yo recupere el hacha es esta falta de perdón, este rencor, estos celos, este mal carácter. Así que yo lo arrojo hoy en el océano de tu misericordia, esperando tu perdón, sabiendo que voy a recuperar todo lo que he perdido. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén para Dios? Por favor, apláudele a tu Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Apocalipsis 5.2, ponte en pie. Apocalipsis 5.2. Gloria a Dios. Dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho. Es Juan el apóstol. Son las primeras lágrimas del cielo. La Biblia dice que en el cielo no hay lágrimas, pero registra aquí el verso 4: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero dice el verso 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, el de la raíz de David, ha vencido, y él es digno de abrir el libro. Aquí había otro problema grave y gordo. ¿Sabes qué problema había? Que no había ninguno digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no había ninguno suficientemente digno para morir por nuestros pecados y resucitar para justificarnos. Era un problema grave ese, un problema muy grave. Por eso Juan lloraba mucho en el cielo, pero apareció un anciano diciendo: no llores, que hay solución para tu problema, Juan. El león de la tribu de Judá, el de la raíz de David, ha vencido, y él es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Te tengo que decir algo en esta noche. Quizá dices: ¿y cómo voy a hacer con este problema? Estoy llorando mucho. Yo te digo, como dijo el anciano a Juan: no llores, porque el león de la tribu de Judá él ha vencido, y él es digno de abrir el libro. ¿Sabes qué? Que él es digno de desatar ese problema que hay en tu casa. Él es digno de arreglar ese problema que hay en el hogar. Él es digno de arreglar ese problema que hay aquí en tu mente. Él es digno de arreglar ese problema que hay en tu alma, que hay en tu corazón. Ese problema que parece que no tiene solución, que no hay medicina, que no hay psicólogo. Hay uno que es digno, es el león de la tribu de Judá, el de la raíz de David, que él ha vencido. Por lo tanto, señores, el mensaje es este. Era sencillo, pero recíbelo y que no se te olvide nunca. Hay solución para cada uno de tus problemas. La solución se llama Cristo Jesús, el solucionador de todos los problemas, aquel que puede arreglar tu vida, que puede restaurar tu vida, que puede levantar otra vez el altar en tu casa. Se llama Cristo Jesús. Dale gracias a Dios. Cierra tus ojos, por favor, y dale gracias al Señor en este